Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor amado, por la oportunidad de aprender más tu palabra. Señor amado, te pedimos que tú nos bendigas, nos des sabiduría de lo alto y nos ayudes a entender más, Señor, sobre la gente y sobre nosotros. Ayúdanos a comprendernos más, porque, Señor, si nosotros no conocemos, no podemos amar bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, Eduardito. Hola, Mica. Muy bien. Buenas tardes, pastor. Hola, mamita. Estamos llevando que estamos llevando a profundidad que es un consejero, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a hablar qué no es consejería y qué es consejería. Por ejemplo, dice aquí, la consejería no es una receta para vivir mejor. Suena medio, a veces es una receta buena, decimos, ¿no? No debemos tomarlo como una receta, sino como llevar a una persona a calmar esa sed. Porque, por ejemplo, si le enseñamos a una persona a, digamos, a diezmar, y ellos diezman, le va a ir bien económicamente. Es una receta para que le vaya bien económicamente, pero no va a calmar la sed interna. En sí, la consejería es llevarlo a calmar esa sed, esa necesidad que tiene, ese vacío que tiene en su corazón, y calmar esa sed, ¿no? Dice, la consejería no es hablar mal de la gente. Hay gente que le gusta hacer consejería, todo el mundo se acerca para que le cuente todas sus historias malas en forma de chisme, ¿no? De saber un poco de la vida ajena y de paso hablar mal de la gente. Porque empieza a contarte mal de alguien y esta persona empieza a aumentar cosas que de eso no se trata la consejería, ¿no? La consejería no es hablar mal de la gente. Dice, no, jamás hable mal de alguien sin que esté presente, escuche y averigüe. Nosotros solamente estamos para escuchar y averiguar. Y saben que las preguntas que les hacemos, esas mismas preguntas nos dan respuesta. Eso me impresiona porque a veces haciéndoles las preguntas, ellos mismos se embarran, ¿no? Entonces, nosotros solo escuchamos y averiguamos. Y no hablamos mal porque no lo conocemos. No podemos hablar sin saberlo, nada, ¿no? No podemos acotar, solo escuchamos. Por eso es que cuando tenemos consejería matrimonial, escuchamos a uno y luego escuchamos al otro, ¿sí? El consejero no tiene respuesta a todo, ya lo habíamos dicho la anterior semana, no es malo decir no lo sé. Y a veces yo digo no sé, lo voy a averiguar y eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Consejería no es buscar trabajo o ayuda económica. ¿Por qué creen que consejería no sería buscar trabajo o ayuda económica? A ver, Roxanita, ¿tú por qué crees? Porque ahí ya estaría involucrado otro tipo de intereses, ¿no? Quiero ganar, entonces hasta puedo prolongar la consejería. O sea, pienso que no es el fin principal, o sea, que sea tu forma de trabajo, porque ya ahí ya entra otra cosa, ¿no? Claro, o sea, cuando hablamos como consejeros, no es un trabajo o la consejería. Pero yo me acuerdo y a veces yo criticaba, pero a la larga he visto, no sé si será mejor resultado o no, la consejera que teníamos del Canadá, que les comenté que era capísima, ella cobraba por sesión. Yo le decía, no se puede cobrar, le decía yo a ella, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Cuando tú cobras poquito, o sea, poco, ellos asisten más, me dice. Cuando es gratis, lo desprecian, no asisten y no van, me dice. O sea, y esa forma de pensar ella tenía, ¿no? Pero hay Pastorita, otra cosa, ¿sí? justo me hacía recordar, hace unos días tuvimos acá, perdón, buenas tardes, tuvimos acá una reunión en casa, casi con compañeros de Denis, ¿no? Sí, pero ya matrimonios, ¿no? Y estábamos comenzando a dar el libro que mismo llevamos en matrimonios, ¿no? Decidimos llevar porque tenían problemas y todo eso. Y había un matrimonio de ahí, de un amigo de Denis, que tiene un montón de problemas. Recién se casaron, tienen un montón de problemas. Y le decía a Denis, ¿cuánto me das? ¿Cuánto yo te tengo que pagar para tener consejería contigo?
y le dice, yo creo que sí te cobraría porque la gente, o sea, cuando es gratis no aprovecha. Si tiene un costo recién aprovecha y le doy el ejemplo de varias personas, ¿no? Y es verdad, cuando uno paga, o sea, como que se esfuerza, aprovecha y todo, pero cuando es gratis, nada. Sí. Sí, es verdad. Ahora, bueno, en mi caso, la de Sedeni, ese apóstol está como apóstol, caramba. Ese apóstol ya está cobrando, ya. Ya está cobrando aquí la pastora 30 y tantos años trabajando y no cobra. Y ese apóstol ya está cobrando ahí. Pastora, gracias por toda la consejería. Le voy a mandar el 20% de lo que gane, ¿ya? Por lo menos los 10,000 que lleguen. Ay, Denise, a veces habla cada cosa. Bueno, entonces, eso no es, o sea, la consejería es amar y preocuparse por las otras personas, ¿no? Pues tampoco es que tú a una persona viene a consejería y tú le buscas el trabajo o le ayudes económicamente. O sea, es verdad que cuando tú vas a ayudar a alguien, te involucras emocionalmente y también económicamente, porque si te está contando su historia y no tiene plata, terminas apoyándole económicamente. Pero tenemos que tener cuidado de que no se le haga costumbre a la persona, ¿no? Hay, como se dice, no hay que enseñarle a pescar, no de los pescados. Está bien que a veces demos al pescado porque tiene hambre, necesita, pero que no se le haga un hábito. Entonces es eso, ¿no? Ahora, consejería no es llevar la carga. ¿Qué entiendes por esto, Gaby? Consejería no es llevar la carga. O sea, que no, tal vez no te tienes que involucrar tanto que te llegue a pesar a ti los problemas de la otra persona. Claro, porque si ella tiene, o esa persona tiene problemas en su familia y tú cargas y llevas a tu familia, ya son dos familias con problemas, ¿no? Te puedes enfermar. Quiero decirles que los que no saben manejar, separar bien sus emociones, se enferman y están mal, ¿no? O sea, están mal, malhumorados, preocupados. Tienes que tener empatía, no es que puedes, tienes que tener empatía con el aconsejado, que es decir, que cuando te está contando, te transmita su tristeza, su dolor, y tú puedas compartir con él, y es más, orar por él y todo, o ella, pero no puedes llevar la carga, porque si no tendríamos dos personas llevando carga, porque además el Señor, ¿qué dice sobre llevar las cargas, Eduardito? Que las cargas, bueno, tenemos que dejarlas a Él, ¿no? Que Él las lleve y nosotros, yo creo que tenemos que escuchar y aprender a descargar lo que nos han cargado en Cristo, ¿no? En Dios. El Señor habla de que Él ha llevado... ¿Sí? Dime, Mica. Perdón, Ancito, le puedo acotar. Una parte dice sobre llevaos los unos las cargas de los otros, pero también dice lo que el Eduardito dijo, ¿no? O sea, dejando las cargas a Dios. Entonces nosotros tenemos que ayudar a llevar las cargas de nuestros aconsejados, pero aprendiendo a dejar esas cargas a Dios. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Él dice que ha llevado toda carga y toda enfermedad en la cruz del Calvario. O sea, que nadie debería cargar. En cierta manera debería entregar al Señor. Pero a veces hay cargas muy pesadas en alguna persona que tú estás dispuesta a cargar con ella porque es demasiado pesado. Caminas con esa persona, estás con esa persona hasta que la carga sea más liviana y ella pueda manejar su carga y entregárselo al Señor, ¿me entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces estamos tan mal que necesitamos que alguien nos ayude. Agarre nuestra carga y nos ayude a llevar, a entregarlo al Señor, ¿no? Pero también es verdad que cada uno es responsable de su vida, ¿no? No se olviden, cuando son las cargas muy pesadas hay que ayudar bastante. Pero a veces son cargas que ellos mismos tienen que aprender de eso, ¿no? Muy bien. La consejería hace rato hemos hablado lo que no es la consejería, ahora vamos a hablar lo que la consejería es. Es un lugar para expresar su vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lugar donde no se va a sentir condenado, no se va a sentir señalado,
y va a poder contar sus cosas, o sea, va a ser vulnerable. Cuando uno cuenta sus cosas a alguien, se vuelve vulnerable, porque cualquier rato puede la persona enojarse, lo que sea, y soltar todo lo que le hemos contado, ¿no? Entonces, la consejería es un lugar donde esta persona va a ir a sentirse cómodo, no condenado, no señalado, sino más bien con comodidad de poder contar sus cosas, ¿no? También dice que la consejería es un lugar donde aprenderán a gestionar sus emociones. No dejar que las personas se hagan dependientes de uno. Debe aprender a manejar e interpretar sus emociones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que enseñarle a manejar las emociones. No estamos acostumbrados a esto. Me he hecho enojar. ¿Han escuchado ese término? Me he hecho enojar. Tú te has enojado porque de cierta manera, y dice, he reaccionado así porque me han hecho esto, ¿no? Entonces, tiene que aprender a manejar sus emociones y no echarle la culpa a los demás. Nadie te puede hacer enojar si tú no lo permites. Yo conozco gente bastante... ¿quién está haciendo? Hay una bulla de fondo. Bueno, ya. Yo pienso que a veces nosotros le decimos, me hace enojar, me hace renegar, ¿no? O sea, y le echamos la culpa a los demás de nuestras emociones. Es verdad que hay alguien que aprieta el gatillo para que salga algo, pero en general nosotros tomamos la decisión y tenemos que ser responsables de nuestras emociones. Me hace sentir mal, ese es el término que más a mí me hace sentir mal. Si ahorita le digo a Roxana, fea, si quiere Roxana, se ríe y me dice soy hermosa y acaba el rollo. Pero si quiere, le puedo haber hecho sentir mal. Y me ha herido la Janet, me ha hecho sentir mal. O sea, la verdad, las personas pueden decir y hacer lo que quieran, pero el sentimiento, la decisión de los sentimientos es personal. ¿Sí? Es lugar donde se encuentra la objetividad de sus problemas. Es decir, le mostramos sus problemas. ¿Qué quiere decir objetivo? Quiere decir que mostramos realmente sus problemas. ¿Cuál es el problema más serio? A veces no es ni el mismo problema. A veces somos nosotros el problema. No es ni siquiera por ejemplo, hay gente que dice, él es el problema, él me trata así, ¿no? Y el problema no es él, somos nosotros. Y le mostramos la objetividad de su problema. O sea, que realmente los problemas comienzan con uno. Después dice, la consejería es analizar sus relaciones, ayudarles cómo manejar sus relaciones. La mayoría de la gente, el problema más serio que tiene es de relacionarse. No sabe relacionarse con la gente. No sabe manejar bien esas relaciones, ¿no? Porque la mayoría de los aconsejados, podríamos decir el 90%, saben que no están haciendo las cosas bien, pero quiere que le ayudes como a examinar, a descubrir dónde está su problema, porque saben. Por ejemplo, tú hablas con ella, digamos, o con él, y te dice, soy una malhumorada, sé que soy una malhumorada y está mal. Si sabe que es malhumorada, ¿qué tendría que hacer? Dejar de hacerlo, pero no lo hace. O sea, ella quiere que lo ayudemos a examinar de dónde viene su mal humor, qué problemas le trae, por qué, o sea, para que entre en conciencia, porque en general sabe que es su problema. Identifica que le produce, o sea, en la consejería identifica qué le produce el malestar, el lugar donde se produce el malestar, donde le duele, o su consecuencia, o qué consecuencias le causa. Le ayuda a traer a la luz, o sea, nosotros le ayudamos a traer, o sea, la luz del Señor en su camino para que se ubique. Es que es tan diferente cuando alguien te explica y te hace entender por qué tienes ese carácter, por qué tienes ese problema, por qué te duele. A mí me ayudó muchísimo a saber por qué me dolía algunas cosas, ¿no? Entender que yo no tengo que hacer caso a eso porque fue porque alguien me dijo, por alguien me dijo, y eso es lo que me está causando este dolor, y entonces pararlo. También consejería es obtener herramientas para afrontar la situación, o sea, herramientas como enfrentar algunas situaciones. La mayoría de la gente se ahoga en un vaso de agua, y es verdad. No sabe enfrentar algunas situaciones, ¿no?
Por ejemplo, lloran, hay mamás, entonces mis hijos son malcriados y lloran, ¿no? No sé qué hacería con mi hijo. Le enseñas cómo poner límites a tus hijos y se van a solucionar muchos problemas. O sea que en sí la consejería es tener herramientas para afrontar las situaciones. Porque quiero decirles que muchas cosas que sufrimos y que nos causa dolor es porque no tenemos herramientas para enfrentar, no sabemos cómo hacerlo. Es por falta de conocimiento. Eso me gustó. Vamos a ver. La consejería cristiana ayuda a las personas que están atrapadas en situaciones difíciles. ¿Qué nos manda el Señor? Vamos a leer, por favor, si me lo pueden buscar en Nueva Versión Internacional. O a cualquiera, mejor, en cualquiera. Marcos 12:31 y Mateo 28:19. Blanquito, tú búscamelo, Mateo 28:19. Estás con Biblia, ¿no? Y quien me lo busca, Marcos 12:31, por favor. 12:31. Dice así. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El Reina Valera dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer Mateo 28:19. Roxanita, estás muteada. Estás muteada, Roxana. Ya. Dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hay dos mandatos, ¿no? Uno, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y otro, ir y hacer discípulos, ¿no ve? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos consejería, tomamos estos dos mandatos. Amamos al que viene a consejería y lo hacemos discípulos del Señor. O sea, que nosotros les iluminamos el camino del aconsejado para que encuentre a Cristo. Ese es tu trabajo. A veces nosotros queremos solamente solucionarle el problema al que ha venido, ¿no? Estoy peleando con tal o con cual, o estoy discutiendo, tengo un mal carácter. Pero nuestra principal razón de la consejería debería ser llevarle a los pies de Cristo, porque cuando le llevamos a los pies de Cristo, esta persona va a tener la autoestima y todo lo que necesita para batallar en esta vida. Por ejemplo, si dice, yo me siento mal por lo que mi esposo me dice, ya. Si no encuentra a Jesús y no encuentra su autoestima en Dios, por más de que yo le diga, no le hagas caso, ¿no? No va a haber cambio en eso, ¿no? Entonces, tomando estos dos mandamientos, que amemos a nuestro prójimo y hagamos discípulos, es nuestra visión cuando hacemos consejería. Debemos enseñarles primero el amor de Dios y el amor a los demás, como segunda cosa. Recuerden, ¿no? Nuestro amor es vertical con Dios y horizontal con los demás, es la cruz, ¿no? El consejero primero debe vivir, esto me gusta. Muchas veces nosotros queremos, como pastores, como consejeros, queremos que los que nos escuchan sean más santos que nosotros. Pero muchas veces nosotros no aplicamos lo que enseñamos. Lo que el consejero primero debe es hacer vivir la palabra del Señor y experimentar la vida con Dios para presentarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros damos charlas con Toño, nosotros damos bien seguros porque hemos experimentado y hemos vivido la palabra de Dios y sabemos que tiene buen resultado. O sea, no estoy contando la historia de Gaby, no estoy contando la historia de Eduardo, cuento mi historia. Yo digo, así Dios trabaja conmigo, así Dios ha trabajado conmigo. ¿Y por qué? Porque yo he vivido y he experimentado la palabra de Dios. Y es más fácil exponerlo. Porque si tú cuentas como historia, es bueno, el Señor te ama, pero tú no lo amas, no se ve amor en ti, no hay nada que muestre eso. Es un poco complicado que la persona crea lo que le estás diciendo. Estamos en un tiempo que aún los cristianos viven según la visión de Hollywood, ¿no? O sea, están tan mezclados que no tienen claro lo que está mal o está bien, no entienden la palabra de Dios y toman decisiones que me impresionan. Por ejemplo, he escuchado casos de
de mamás que han permitido que sus hijas aborten, porque decían que su hija embarazada le iba a causar problemas porque es muy joven y que le va a arruinar la vida. Realmente rompiendo todo principio bíblico de hacer nacer el aborto. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que vive según lo que el mundo dice, digamos Hollywood, o sea, y vive detrás de eso y realmente no está viviendo como un hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que volver a las enseñanzas y a los valores del Señor. Por eso nosotros tenemos que experimentar y vivir la palabra. Y hablábamos hoy día con Toño, que nosotros tenemos, ¿cuántos? 34 vamos a cumplir o 35. 34 años de casado. Y decíamos que no nos acordábamos de los problemas serios que hayamos tenido, que han sido pocos. Y decíamos porque en el momento lo hemos enfrentado, agarrados del Señor, y ha pasado. Hay tanta diferencia de tener a Dios en tu vida a no tenerla. Y les diré que si hacemos un examen así minucioso, hemos pasado hartas cosas. Pero muy pocas nos acordamos. No hay en nuestra memoria, más al contrario. Yo le decíamos con Toño, si hoy el Señor nos lleva a su presencia, nos iríamos contentos de haber hecho todo lo que Dios nos ha permitido hacer, ¿no? Debemos volver a los valores básicos de la palabra de Dios. Quiero decirles que Dios nos da libertad, pero hay un hilito entre libertad y libertinaje. Entonces nosotros tenemos que saber aprender a vivir en libertad sin libertinaje, ¿sí? Nuestro reto como consejeros es, escuchen, este es el reto, entregar una perspectiva bíblica de la eternidad y una identidad sana que viene de Dios. Miren, entregar una perspectiva bíblica de eternidad, o sea, enseñarle la eternidad y una identidad sana que viene de Dios. O sea, ¿quién eres tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué haces? Porque lo que ha hecho el diablo en todo este tiempo es quitarnos la identidad, hacernos sentir que no servimos, que no tiene sentido nuestra vida, que nadie nos quiere, que no, o sea, porque aceptación, seguridad y significado no hay, ¿no? Si vamos a construir algo, debemos aprender a hacerlo bien, con buen fundamento. Este salmo nos enseña el carácter de un consejero a la luz de la palabra. Cuando he leído este salmo, es larguito, si lo pueden leer sería una belleza, el Salmo 119, no lo vamos a leer ahora, porque es bastante largo, son bastantes versículos. Tenía un montón de requisitos como para cuando eres un ministro, y tú dices, wow. ¿Saben qué dice? Que algunas de las descripciones que hay en este capítulo de Salmo 119 dice que el consejero alaba al Señor. El consejero vence la tentación. El consejero es generoso. El consejero es alegre y lleno de esperanza. El consejero se conmueve con el pecador. El consejero tiene fe en Dios. El consejero ora constantemente. El consejero es estable y apacible. Obedece a Dios, usa la sabiduría que viene de Dios. El consejero elige vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero preguntarles así antes de continuar, porque para mí esto es muy importante. ¿Ustedes han elegido vivir bajo la palabra de Dios? ¿Han decidido que la Biblia sea su regla de vida? ¿Saben por qué? Porque si no lo han hecho, no van a poder tener mucha autoridad para enseñar, ¿no? Porque ni ustedes creen. O sea, ¿cómo le transmito algo? Yo, por ejemplo, le digo a alguien, mira, si tú haces esto, te va a ir bien. ¿Y cómo le digo eso si ni yo creo? Yo quiero decirles, no sé si lo han hecho, yo lo hice en algún momento y fue excelente para mi vida, que yo agarré la Biblia, puse mis manos sobre la Biblia y dije, Señor, de aquí en adelante mi vida va a estar regida bajo tu palabra, aunque no entienda algunas cosas. Y así es, así lo he hecho y así hasta ahora. Para mí, los demás pueden opinar lo que les dé la gana, lo que piensen, pero para mí, la palabra de Dios está por encima de su opinión.
Por favor, si no lo han hecho, háganlo. Odia el pecado, ama al pecador. Disfruta la palabra, es aconsejado por la palabra le refresca, tiene un corazón sensible. Son unas cuantas características que he sacado del Salmo 119. Y ustedes ven, son un montón de requisitos serios, ¿no? ¿Qué te hace pensar, Toñito, cuando leemos esto? Bueno, si uno está inmerso en la palabra del Señor y como tú ya lo has dicho y nosotros lo hemos experimentado, no es tan difícil. Simplemente obedecer la palabra de Dios, ser guiados y con esa seguridad transmitir al aconsejado esos consejos, ¿no? Uh-huh. Dice que una vez que nosotros, tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos decidido servir al Señor, nuestra vida ya no es privada, nuestra vida es pública. Y tu testimonio es el perfume que desprendes. ¡Wow! ¿Qué opinas de esto, Mica? Una vez que has decidido servir a Dios, ya tu vida no es privada, es pública. Y tu testimonio es el perfume que desprendes. Sí, la verdad, a mí al principio me daba miedo porque es como que tenía un miedo constante de hacer quedar mal, no solo a mis hermanos, sino a Dios. Uh-huh. Y principalmente cuando empecé a tener ciertos problemitas, me sentí mal, no por lo que decían de mí, sino por lo que iban a hablar de Dios, pero me di cuenta de que si yo hago las cosas bien, voy a tener el respaldo del Padre, o sea, y con eso ya me empecé a sentir bien, pero siempre tengo en cuenta de que es una carga grande. Hay que tener harto cuidado con lo que hacemos, dejamos de hacer y siempre poniendo en alto, ¿no? El que somos hijos de Dios. Denis. Firme. ¿Tú qué opinas de esto? Una vez que has decidido servir a Dios, ya tu vida no es privada, es pública. Y tu testimonio es el perfume que desprende. Yo opino, sí, lastimosamente es pública, ¿no? Aunque no debería serlo. Yo escuchaba algo que dijo alguna vez un artista y decía, mi vida es pública, pero mi vida es privada, pero mi trabajo es público. Pero lastimosamente la gente no respeta eso, ¿no? No respeta lo público de lo privado, pero creo que siempre nos van a mirar con la lupa, ¿no? O sea, nunca van a dejar que nuestra vida sea privada, siempre van a querer saber más y buscar lo mínimo tal vez para hablar mal de Dios, ¿no? Por eso es que tal vez tenemos que andar con más cuidado que lo normal, no hacer cosas que parecen malas a veces, cuidar el testimonio, cuidar el vocabulario, o sea, todas esas cosas que abarcan, ¿no? La sociedad tal vez en este caso, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, un cantante, tú lo admiras porque canta y tal vez te puedes centrar solamente en que canta. Por ejemplo, a Antonio le gusta Camilo Sesto, que le encanta, pero dice que como persona era pésima. Pero a Antonio le importaba un comino que sea pésima, lo que le gustaba era cómo cantaba. Pero es diferente cuando tú hablas de un hijo de Dios, que decimos que Dios cambia vidas, que Dios cuida tu vida, tu matrimonio, tu salud, todo. Entonces, la gente está mirando más tu vida. Somos una lupa. A mí me dio pena yo al saber una vez una historia y que me dolió mucho y me pareció exagerado que a un pastor que en su computadora encontraron pornografía, lo suspendieron, lo botaron. Realmente le hicieron estragos. Y realmente me dio mucha tristeza, ¿no? Porque seguramente si alguien entró o alguien vería o lo que sea, no le hicieran tanto lío como a un pastor. Entonces, yo quiero decirles que desde que nosotros servimos, somos vistos, nos miran mucho. Y cuando nos caemos, ellos señalan bastante. Lo lindo es, yo le decía eso a Toño, pero lo lindo es que tenemos un Dios justo. Él siempre nos vuelve a levantar. Puede que la gente nos pueda querer hundir, pero Dios siempre nos vuelve a levantar. Vamos a ver, hay unos compromisos del consejero, esto más vamos a llevar, que debe tener el consejero, debe tener un compromiso, porque
Como les decía, ser consejero no es ir a chismear o hablar mal de alguien, porque hay alguna gente que yo veo, a ver, contame en qué andas, o sea, solo para chismear, ¿no? No es la idea. Dice que nosotros debemos orar para ministrar a otros con unción, visión y poder. Saben que si no están acostumbrados a orar, oren, pero más si vas a ir a hablar con alguien. Inclusive yo cuando me están contando, estoy orando y le digo, Señor, ayúdame, muéstrame, guíame. Y hay que saber, o sea, nosotros tenemos que orar, porque recuerden que los dones de la percepción de las cosas no las da Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros nos muestra. Entonces nosotros tenemos que ser personas de oración, ¿sí? Y más si vamos a ministrar a una persona nueva y con problemas. Cuando yo voy a hacer liberación, yo oro aquí en mi casa y le digo a mi esposo que me cubra con su sangre preciosa del Señor, y él ore y me cubra como cabeza de hogar. Le pido que guarde y proteja a mis hijos, porque el diablo siempre está buscando a quien acercar, él sabe por dónde me va a doler y dónde va a doler, entonces él siempre va a estar ahí, ¿no? Haga de Jesucristo el centro de su vida y su ejemplo a seguir, ¿no? Ese es el compromiso de un consejero. Ame y comparta con las personas todo lo que Dios le da. Lleve a las personas a entender que remordimiento no es igual que arrepentimiento. Mucha gente confunde eso. Lo he visto yo, ha llorado, estaba triste. Y a veces hasta con nuestros hijos nos sucede eso, ¿no? Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Dice, aprender por revelación y no por tribulación. ¿A qué nos se refiere esto? A ver, Lili, ¿qué entiendes cuando dice aprender por revelación y no por tribulación? Estás con bebés. Sí, están haciendo un poco de bulla, tía. Ya, hijita. ¿Puedes responder? Sí, me puede volver a preguntar, por favor. Dice que el consejero debe aprender por revelación y no por tribulación. El consejero. A ver, revelación quiere decir por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, por lo que te dice la Biblia, que por desobediencia. Claro, aquí está hablando que aprendamos por revelación, o sea, que está revelado en la palabra de Dios, y no por tribulación, o sea, que quiere decir no por cosas que tú hagas, ¿no? O sea, no por dolor, porque muchas decisiones. Muchas veces hemos aprendido por malas decisiones, ¿no? Entonces el Señor nos dice que aprendamos por revelación y no por tribulación. Cada uno de nosotros pregunta, dime. Es como ese dicho, ¿no? Que se dice, es mejor aprender por ciencia que por experiencia, ¿no? Parafraseado, ¿no? Sí, exactamente. Eso es. Debemos preguntar nosotros seguido, ¿cómo estamos? ¿Nos parecemos al carácter de Jesús? ¿Tenemos el carácter de Jesús? Nos va a ayudar un poco a vernos más con un buen espejo, porque generalmente a veces yo me comparo, digamos, con el más sinvergüenza de la iglesia. Estoy mejor que él, digamos, ¿no? Pero si me comparo con Jesús, quedo pequeñita, ¿no? Ahora dice, entusiasmese, es la oportunidad de que el Señor se revele a su vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú tengas una consejería, entusiasmate de que Dios va a hacer la vida, va a hacer la obra de Él en su vida, de la persona que va a venir, que es una oportunidad que Dios te va a revelar cosas que nunca has aprendido y que vas a aprender con la persona que va a venir, ¿no? Viva una vida de alabanza para que Dios se entrone en tu vida. Así no vivas cargando o oprimido por las actividades. O sea, si tú vives alabando, alabanza quiere decir agradecido y siempre gozándote en el Señor, no vas a vivir cargado o con opresión. Pero si para ti hacer una consejería es una carga, va a ser una carga. O sea, tendrías que tú disfrutar de charlar con alguien y saber, por ejemplo, alguien me dice, ¿y cómo le pago? La mejor paga para mí es ver tu vida o tu matrimonio bien. Eso, sanado, eso me alegra muchísimo porque es como que, Señor, has hecho tu obra y ha vuelto a dar resultado. Y cuando alguien se va o se pierde en las cosas de
de Dios y se va al mundo. Yo sufro y digo, este diablo ganó otra vida y me enojo. Entonces, nosotros tenemos que tener una vida de alabanza y agradecer a Dios que haya gente que confía en nosotros, que se acerque a nosotros. No a todos se les acerca la gente. Y eso es una bendición, tener gente que quiere hablar con nosotros, que vea algo especial en nosotros. Dice, no cree personas dependientes. ¿Qué quiere decir? Que en la consejería no hagamos que nadie sea dependiente de nosotros. Yo, por ejemplo, tenía un caso donde se volvió dependiente una persona. Yo decidí soltar, pero lo solté y se fue al mundo. Y a veces pasa eso porque hay gente que quiere que le soluciones tú los problemas y no aprende a solucionar sus problemas. Y si no aprende a solucionar sus problemas, nunca va a estar bien, porque no voy a estar yo toda la vida y tampoco nadie va a estar toda la vida para alguien, ¿no? O sea, nosotros pues somos la luz que iluminamos para que su camino en oscuridad se ilumine con la palabra de Dios, pero ellos tienen que caminar su propio camino. Ahí vamos a quedar, chicos. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes. Podemos parar la grabación.